am, y hoy veremos otra porción del capítulo 9. Es un pasaje extraordinario en muchos sentidos y lleva esta presentación por título Una visión apocalíptica sobre Jesús. Y espero un momento aclarar el porqué de este título, esta visión apocalíptica sobre Jesús, Marcos 9, del 2 al 13. Y daré lectura al texto que estaremos explorando juntos en este segmento. Y dice así este texto, Marcos 9, del 2 al 13. Y después de 6 días, toma Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y les lleva cuesta arriba a una montaña alta, en privado, solos. Y se transformó o se metamorfoseó delante de ellos. Y las ropas de él, ocurrió, brillando, muy blancas, a tal punto que un refinador de ropa en la tierra no es capaz de blanquear de esta manera. 9:4. Y fue visto con ellos Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Y respondiendo Pedro, dice a Jesús, Rabí, bueno es a nosotros aquí estar. Hiciésemos 3 tiendas de campaña, a ti una, a Moisés una y a Elías una, ya que no había sabido que respondiese, ya que aterrados llegaron a estar. Y emergió una nube ensombreciéndoles o cubriéndoles, y emergió una voz procediendo de la nube. Este es el Hijo mío, el amado. Escúchenlo. 9:8. Y súbitamente, mirando alrededor, no más a nadie vieron, excepto a Jesús, solo con ellos mismos. Y descendiendo ellos de la montaña, ordenó a ellos que a ninguno de las, bueno, ahí el texto de las que vieron, informasen con gran detalle, sino cuando el Hijo del ser humano de los muertos resucitase. Y la palabra ellos conservaron para sí mismos, debatiendo qué es lo de los muertos resucitar. 9:11. Y preguntaban a él diciendo, ¿qué dicen los gramateis que Elías tiene que venir primero? Mas él afirmó a ellos, Elías, de hecho, viniendo primero, restaura todas, y también el texto Ayelide, y como ha sido escrito sobre el Hijo del Ser humano, que muchas veces sufriese y fuese tratado con desdén. No obstante, digo a ustedes que incluso Elías ha venido e hicieron a él tantas como querían, tal como ha sido escrito sobre él. Bueno, hasta aquí nuestra lectura del texto del Evangelio según Marcos, y dado el tema que asoma a este episodio, repito, singular, extraordinario en los Evangelios, quisiera iniciar mi exposición atrayendo su atención a este punto o a este tema de nuestro mundo. Dice esta entrada del diccionario de física que publica la casa editorial de la Universidad de Oxford. Este diccionario tiene una entrada o un artículo titulado Masa desaparecida o masa perdida. ¿Qué quiere decir esto? Dice la masa de la materia en el universo que no puede ser observada por observaciones directas a partir de su radiación electromagnética emitida o absorbida. Hay un número de observaciones astrofísicas que sugieren que la actual masa del universo es mucho mayor que la estimada por observaciones utilizando telescopios ópticos, radiotelescopios, etc. Se piensa que hay una considerable cantidad de materia oscura o materia oculta que causa esta discrepancia.
Varias explicaciones se han propuesto para la masa desaparecida o perdida, incluyendo hoyos negros, enanos marrones o estrellas enanas, cadenas cósmicas, axions, neutrinos, monopolos y varias partículas exóticas, tales como las partículas masivas de interacción débil, WIMPs por sus siglas en inglés, cuya existencia es pronosticada por la supersimetría. Bueno, entiendo que este último probablemente fue muy técnico, pero lo que dice este artículo es que hay algo allí que no se ve, pero que está allí. Y los científicos le llaman a esto materia oscura. Y de hecho, si uno acude al sitio web de la NASA, esta agencia espacial estadounidense, muy conocida en todo el mundo, uno diría. En su sitio web tiene de hecho un segmento, una sección que aborda el tema de la materia oscura o materia oculta, ¿verdad? Dark matter en inglés. Y en esta sección de su sitio web dice lo siguiente. Todo lo que los científicos pueden observar en el universo, desde personas hasta planetas, está hecho de materia. La materia es definida como cualquier sustancia que tiene masa y ocupa un espacio. Así que la materia tiene masa y ocupa un espacio. Pero hay más en el universo que la materia que podemos ver. La materia oscura y la energía oscura son sustancias misteriosas. Repito, este es el lenguaje que usa la NASA, personalmente es un lenguaje científico. Este es el lenguaje que está utilizando. La materia oscura y la energía oscura son sustancias misteriosas que afectan y forman el cosmos. Y los científicos aún están intentando de entenderlas. La materia normal constituye todo lo que podemos observar directamente. Si bien la materia normal se halla en cualquier lado de nuestras vidas diarias, forma menos del 5% del universo. Dejemos repetir eso. La materia normal, la que podemos observar directamente, que tiene masa y ocupa un espacio, esa que podemos observar, forma menos del 5% total del universo. Y ahí del otro 95%. ¿No? Similar a la materia ordinaria, la materia oscura ocupa espacio y tiene masa, pero ella no refleja, no absorbe o radia luz, al menos no lo suficiente para que la detectemos nosotros aún. Mientras que los científicos han medido que la materia oscura constituye cerca del 27% del cosmos, ellos no están seguros qué es. Las teorías explicativas incluyen varias clases sí, varias clases de tipos de partículas aún no identificadas que de una manera interactúan con la materia normal. Así que esta es una, repito, afirmación, esta página, este sitio web de la NASA, que tiene su componente científico y se acepta que hay esta realidad. Hay algo ahí que no podemos ver, que de acuerdo a los cálculos debe existir, debe estar ahí, pero todavía no somos capaces de ver. De hecho, esa es una, diría, una búsqueda frenética en cierto sector de la comunidad científica y seguramente quien desarrolle una manera de detectar, de medir, de quizás hasta de ver o de alguna manera a esta materia oculta, seguramente en su momento le otorgarán el premio Nobel de la física. Pero de momento ese es, están desarrollando varias universidades e institutos de investigación superior en el mundo. Por ejemplo, esta página web pertenece a un proyecto de la búsqueda de la materia oscura usando esta tecnología que llaman supercriogenia, algo así, pero es una técnica para tratar de alguna manera temperaturas muy bajas y en el subterráneo, en algún lugar en Canadá, detectar estas partículas exóticas, como decía el artículo A, que de alguna manera darían indicios de esta
materia oscura, ¿verdad? Este es un proyecto, por ejemplo, que auspicia la Universidad de Stanford y como ella, otras universidades con esta capacidad y recursos para emprender este tipo de proyectos están en esta búsqueda frenética. Quieren saber más de ese 95% del cosmos, del universo que está ahí, ¿no? Nuestros cálculos, dicen los científicos, dicen que hay algo más ahí, pero no sabemos qué es. Solo conocemos, solo podemos ver el 5% del universo, del cosmos. Bueno, con eso en mente, rápidamente quisiera decir, estamos estudiando el Evangelio según Marcos, eventos que ocurren en la tercera década del primer siglo después de Cristo y que ocurrieron en la costa este del Mediterráneo, cuando entonces la entidad que imponía términos y condiciones era el Imperio Romano en todos los alrededores del Mediterráneo. Y estas últimas sesiones, estas dos últimas sesiones, digamos, las últimas coordenadas geográficas que nos ha dado Marcos sobre dónde anda Jesús, dónde andaba Jesús y los suyos, es allí en ese lugar que se llama Cesarea de Filipos, ¿verdad? Esta ciudad que vimos. En su momento tenía otro nombre, Panión o Painión, según las variantes lingüísticas, y después este hijo de Herodes, Herodes el Grande, este hijo suyo, Filipos, decide renombrarla, decide nombrarla probablemente en el año 3 después de Cristo, y la renombra así Cesarea de Filipos. Y algo que hemos aprendido de este lugar, a donde fue Jesús y sus discípulos, es que este lugar tenía en su paisaje, digamos, campirano o urbano, destacaban dos símbolos, si me permiten decirlo así, ¿ah? De acuerdo a los arqueólogos. Uno de ellos es esta gruta, esta cueva, esta caverna enorme. Podemos ver las proporciones, ahí se ve una figura humana en esa foto a color. Imaginen lo grande que es esta caverna. Esa caverna se dedicó para el culto a una deidad presumiblemente griega de nombre Pan. ¿Ah? Ah, hay restos arqueológicos de los altares y evidencia literaria, incluso apunta que ahí ofrecían sacrificios de animales a esta deidad, pero incluso sacrificios humanos se llega a mencionar. Por otra parte, también por ahí en esa zona, bueno, de hecho, en esta propuesta de estos arqueólogos, esta enciclopedia arqueológica de excavaciones en Tierra Santa, proponen que enfrente de esa cueva, probablemente ahí se construyó, donde dice número uno, ahí se construyó este templo. Es una proyección a partir de las ruinas que se han encontrado. Este templo que Herodes el Grande en el año, probablemente año 19 antes de Cristo, construye en honor al emperador Octavio Augusto, ¿no? En su vida, Herodes el Grande construyó tres templos. Este es uno de ellos en ese lugar, ¿no? Así que en el paisaje, igual podemos ver, apreciar lo alto, lo elevado que es el edificio. Ahí se ve la sombra o digamos la silueta de una figura humana y eso nos da una idea de las proporciones de este edificio. Así que tanto esa caverna como este templo destacaban en el paisaje campirano, urbano, digamos, de esa zona. Eran símbolos visibles de la cultura greco-romana de entonces, que era muy fuerte en ese lugar al que Jesús deliberadamente lleva a los suyos, ¿verdad? Y ahí fue donde uno de sus discípulos le dice a Jesús que tú eres el Mesías. Y lo que vimos la semana pasada es que Jesús anticipa, predice en su condición de profeta, sí, pero también profeta Mesías, es el mensajero y al mismo tiempo el mensaje. Él anticipa a sus discípulos que está por ocurrirle algo. Él dice que va a ser examinado y desechado, ¿ah? O sea, una sentencia adversa se va a dictar sobre él, después va a ser ejecutado y el método de ejecución es la crucifixión, como vimos, empezamos a ver eso con más detalle también la semana pasada, pero él dijo, 3 días después va a resucitar, va a volver a la vida. Eso es lo que dijo Jesús. Y después la conversación da pauta a lo siguiente. Jesús lanza esta convocatoria no solo a sus discípulos, sino a esa multitud que de alguna manera se formó alrededor de ellos y les plantea tres cosas, ¿verdad? Primero,
Si quieren seguirle, entonces hay que negarse a sí mismo. Hay que negarse completamente a sí mismo. Segundo, hay que levantar y acarrear la cruz. Así como él anticipó, va a ser ejecutado y eventualmente eso va a implicar en algún momento va a sufrir la tortura que llevaba a la crucifixión, tenía que cargar la cruz, quizá por lo débil, la sangre que perdió en esa flagelación a la que fue sometido, quizá Jesús ya no tenía las fuerzas para aguantar ese madero, pero como quiera va y es crucificado y finalmente dice Jesús, hay que seguirlo. A eso nos llama Jesús, a seguirle y con todo lo que ello implica, incluso con esa disponibilidad de dar la vida por él. Bueno, eso vimos la semana pasada, la sesión pasada. Y hasta ahí, repito, son las últimas indicaciones geográficas de Jesús y los suyos en ese lugar o en los alrededores de Cesarea de Filipo. Y ahora sí, yendo a nuestro texto, quisiera destacar primero este punto del Apocalipsis. Bueno, por Apocalipsis, lo que quiero precisar es lo siguiente, ¿no? ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis es un vocablo, bueno, en griego es apocalipsis, es un vocablo que se forma de un prefijo, el prefijo apo, ¿verdad? Que es un prefijo que connota algo privativo, se niega, se cancela, se priva al siguiente término, y el otro término es un sustantivo calupsis, que significa cubierta, capa, y por lo tanto, sumando el prefijo apo y el sustantivo calupsis, se forma el vocablo apocalipsis, perdón, apocalipsis, y esto significa quitar la cubierta o o dejar de ocultar o de mantener el secreto o el acto de quitar el velo. ¿Ah? Si lo ponemos en otras palabras, pues allí en nuestra cocina tenemos una suerte de cortinas o persiana, y al levantar la persiana, en griego diríamos, eso es un apocalipsis, ¿verdad? Estamos recorriendo la persiana, levantando la persiana, y entonces desde aquí podemos ver al interior de la cocina o viceversa, ¿verdad? Los que están en la cocina pueden ver hacia el exterior, hacia el patio, ¿verdad? Pero eso sería un apocalipsis, ¿verdad? Y en ese sentido es que estoy usando este término. Ese término no aparece en este pasaje que acabamos de ver, pero de eso trata, ¿verdad? Nos deja asomar Jesús a algo sobre sí, nos permite asomar, nos revela Jesús algo de sí. Y este es el texto, dice 9:2, después de 6 días. ¿Ah? ¿Ha estado Jesús suficiente tiempo allí en Cesarea de Filipo? Quizá, quizá como a lo mejor nosotros acá, Jesús y sus discípulos en esos 6 días, en esa semana, en sus andares, en sus excursiones por esa ciudad, quizá pasaron por esa cueva. Quizá deliberante fueron al interior de esa cueva. Quizá hizo eso Jesús. Quizá también Jesús pasó enfrente de ese templo que vimos, ¿verdad? Así que esa es una posibilidad, estamos especulando, ¿verdad? ¿Por qué hicieron esos 6 días? Seguramente Jesús y los suyos hizo algo, ¿verdad? Que sea les enseñó, les instruyó, y probablemente si hay algo que esperar de Jesús, si alguien tenía necesidad, venía, le sanaba, le curaba, como lo hemos visto hacer hasta este momento. ¿Ah? Pero puede que con los suyos hayan ido a estos lugares, quizá, solo 6, pero pasan 6 días y este es el tiempo que en la Escritura, por ejemplo, en Éxodo 20:11 nos dice, 6 días harás toda tu obra, harás tu trabajo, y el siguiente día, el séptimo día, harás el Shabbat, ¿ya? El descanso, esa pausa en la semana donde entonces enfocamos nuestra concentración en Yahvé, el Creador y Liberador, en el caso del pueblo de Israel, ¿verdad? Y tenían que observar el Shabbat. También en otra ocasión, Moisés sube a una montaña, bueno, más bien el texto dice que la gloria de Yahvé desciende a la cima de una montaña, y allí está esa cima también cubierta por una nube. 6 días, y al séptimo día emerge de allí algo, una voz de eso, ¿no? En Éxodo 24:16. Así que bueno, son referencias que tenemos, ¿no? 6 días, después de 6 días, entonces es el séptimo día en el que estamos, y en este séptimo día de ese periodo de esa semana, no dirías el Shabbat,
Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, a este trío. Recordemos que Jesús le rodeaban 12 discípulos en particular, tenía más discípulos, más que 12, ¿verdad? Pero particularmente en Marcos 3, de esa multitud de discípulos, llama a 12 en particular a estar con él. A los 12 los manda a la misión cuando fueron a Nazaret, por ejemplo. ¿Ah? Los 12 han estado con él, pero de esos 12 en Capernaum, 9 se quedan al pie de esa montaña y se lleva a 3 de ellos cuesta arriba, a una montaña alta, allí en esa zona, en los alrededores de Cesarea de Filipo. ¿Eh? Se lleva a 3. Estos 3 ya previamente los había escogido o seleccionado para atestiguar, para ir a la casa de este jefe de la sinagoga allá en Capernaum. Es decir, tenía su casa, pero en la habitación donde estaba su hija agonizando primero, y cuando llegaron ya de hecho estaba muerta su niña de 12 años, en esa habitación solo entraron los padres, estos 3 discípulos de Jesús y Jesús mismo. ¿Ah? Había 6 adultos en esa habitación y el cadáver de la niña ahí. Pero ellos 3 fueron los que atestiguaron cómo Jesús simplemente dice algo en este lenguaje singular, peculiar, le toma la mano a esa niña y la niña vuelve a la vida, se levanta, comienza a caminar y después pide a Jesús que le den de comer. Bueno, este es el trío en particular que Jesús pide ascender con él a esta montaña y dice el texto en privado solos. Así que pues ellos 4 allí en la cima de la montaña. ¿No? Desde luego los discípulos se preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y ocurre algo que los toma por sorpresa a ellos. ¿Ah? Deliberadamente Jesús toma a estos 3 y ante ellos ocurre algo. ¿Ah? Se transformó. En griego literalmente dice así, se metamorfoseó. ¿Ah? Va más allá de morfeos. Morfé es en griego forma. Entonces va más allá de esa forma, va más allá de esa, sí, de lo que podían ver de Jesús. ¿Ya? Algo le pasa a Jesús ante los ojos de ellos. ¿Ya? Y nos dice que sus ropas, sus prendas exteriores, brillando, resplandeciendo, ¿eh? Repentinamente, luz emana de él, luz irradia de él. Si los científicos hablan de materia oscura, bueno, aquí tenemos lo opuesto. Esta es materia, ¿cómo diríamos? Resplandeciente, luminosa, ¿ah? Muy extremada, blanca. Y dice, pone esta nota, Marcos, al punto tal que un refinador de ropa o un batanero en la tierra, no es capaz de blanquear de esta manera. Será un blanco blanquísimo, extremadamente súper blanquísimo. No sé qué superlativos habría que utilizar para decir lo intensamente blanco que era esto. ¿Ah? Deslumbraba repentinamente, algo le pasa a Jesús y están allí otra vez Pedro, Jacobo y Juan. Y nos dice el texto que estaban aterrados más adelante. ¿Ah? Probablemente esa igual hubiera sido nuestra reacción. ¿Ah? ¿Qué le está pasando a Jesús? Se está volviendo un ser luminoso, radiante en extremo. ¿Por qué hizo eso Jesús? Bueno, primero, solo recordar estos episodios emblemáticos al subir a la montaña. En el Antiguo Testamento había estos precedentes y probablemente esto informó un poco la experiencia de estos discípulos de Jesús. En ese momento recordar algo. Abraham sube a una de las montañas junto a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Es la primera vez que nos comenta el texto. En Génesis 22:2. Posteriormente, ya cuando el pueblo salió de Egipto, la lectura que hizo para nosotros, nuestra hermana Patti, Éxodo 19, leyó Éxodo 19 del 1 al 20, en esa primera porción, dijo, ahí leímos que Yahvé llama a Moisés a subir a la montaña. El pueblo había salido de Egipto, cruzó las aguas, se llega a esta montaña, el pueblo se queda al pie de la montaña, unos cuantos suben con Moisés a la mitad de la montaña y solo Moisés sube a la cima. ¿Ah? Nadie más debería subir porque como leímos en el texto, so pena de muerte si alguien cruzaba esos límites. ¿Ah? El pueblo al pie de la montaña, unos cuantos a mitad y otro solo Moisés a la cima. Y esa experiencia de subir le vuelve a ocurrir a Moisés en Éxodo 24. Sube esta vez con un asistente. El asistente entonces se llamó Josué. ¿Ah?
y ahí es donde recibe estas tablas, como decimos coloquialmente, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ya escritos en piedra. Cuando sube la primera vez, Éxodo 19, se los comunica Yahvé Dios a Moisés, pero después ya los inscribe en una tabla. Y por última vez vuelve a ocurrir esto, o sea, otra invitación de Yahvé Dios a Moisés a subir a la cima de una montaña. Para esto ya han pasado 40 años aproximadamente. Moisés está al final de sus días aquí en la tierra, sube a la montaña, ¿verdad? Quizá ahora con un poco de más esfuerzo, ya la edad pesa, los años pesan, ¿no? Sí, esa es nuestra experiencia. Así que sube, pero sube Moisés a la cima y en esa última experiencia, a la distancia, contempla ese lugar a donde eventualmente iría todo el pueblo de Israel, pero a él ya no le iba a tocar esa misión, ¿ah? Justamente su asistente Josué es el que le iba a relevar, pero alcanza a vislumbrar, atisba a la distancia esa tierra y allí fallece, allí muere Moisés. Murió viendo a la distancia lo que sería ese lugar que Dios les prometió. ¿Ah? Otro episodio emblemático ese es también el texto que leyó para nosotros nuestra hermana Nayeli, donde después de ese evento extraordinario, allá en el reino de Israel, el reino del norte, entonces ya el reino como tal ya había sido fragmentado. Elías confronta a estos profetas de Baal. Hay un desafío de Elías a la corte del rey, el rey de entonces Acab y su esposa Jezabel, particularmente su esposa Jezabel, es la que promueve el culto a una deidad pagana, a una deidad cananita, se llamaba Baal, de hecho, ¿ah? Y promueve, auspicia este culto. Y entonces esto es un desafío al pacto de Yahvé Dios con su pueblo. ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, pues deliberadamente ahí tenían el culto a un dios ajeno, extraño, cananita, ¿verdad? Y entonces Elías desafía a estos profetas, les plantea este desafío: construyan un altar, yo voy a construir un altar, invoquen a su dios, yo invocaré el mío, y el dios, aquel que responda con fuego del cielo y quemando lo que se ha puesto en el altar, ese que sea Dios, ese va a ser la prueba. A ver, y los desafía y aceptan el desafío y los profetas de Baal construyen su altar y están invocándole, llamándole, no hay respuesta. Elías les dice: a lo mejor está dormido, ¿verdad? Grítenle, y hasta se laceran, se cortan, ¿verdad? Y sí, es una experiencia, no ocurre nada. Y bueno, dice Elías, entonces es mi turno, y él prepara su altar, tiene ahí el sacrificio. Y dice además, lo riega todo, lo remoja todo con suficiente agua. Hay suficiente agua. Invoca el nombre del Señor y cae fuego del cielo y lo consume todo eso y el agua que estaba allá. Y entonces toda la gente se quedó así, ¿va? ¿Y qué es lo que hace Elías? Después hace algo extraordinario en un sentido, ¿va? Mata a todos esos profetas de Baal y eso le genera la ira de la reina, la esposa de Acab, ¿va? Jezabel. Y entonces le manda a matar, le busca matar, ¿sí? ¿Va? Y entonces es cuando él huye, y teme por su vida y comienza esta huida y va hacia ese lugar, hacia la montaña. Y allí se encuentra con Yahvé Dios. Y es donde Yahvé pide a Elías ir a la montaña. Hace una pausa, está cansado, agotado. Nos dice que los pájaros le proveen de alimento, ¿eh? Entre otros, y cobra fuerzas, continúa y va hacia esa montaña, y ahí tiene ese encuentro con Yahvé Dios, y ahí recibe otra misión. Por eso es otro pasaje especial, peculiar, que marcó a toda esa generación y que dejó constancia de ello en el texto bíblico. Además, en la literatura profética, por ejemplo, en los textos del profeta Isaías, hay esta convocatoria global a subir a la montaña para ser instruidos en los caminos de Yahvé. Y es una convocatoria global, ¿eh? No solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones. Es esta convocatoria: vengan, vamos a subir a esta montaña. Ahí nos encontraremos con Yahvé Dios, ahí vamos a ser instruidos, enseñados en los caminos de Yahvé. Isaías 2:3 y también Miqueas 4:2. Y también, nuevamente, en el profeta Isaías hay esta visión donde se convoca
a este pueblo, a esta ciudad, a Jerusalén, a Sión, a subir a la montaña. ¿Y por qué hay que subir a la montaña? Porque ahí se van a proclamar las buenas noticias, ¿ah? En la versión en griego de este pasaje se utiliza el verbo evangelizo, ¿verdad? Evangelizar. ¿Y en qué consiste la buena noticia? Mira, el Dios de ustedes, allí está, se manifiesta, va a iniciar algo, va a liberar al pueblo, el pueblo va a volver del exilio, digamos. Esas son las buenas noticias, pero comienzan ahí, en esa montaña se empieza a divulgar la acción de Dios. Así que tenemos varios precedentes, varios antecedentes en la escritura de aquellos que suben a la montaña y allí se encuentran con Dios, allí conocen algo de Dios, allí son encomendados a una misión en particular. Allí comienza este programa de liberación por parte de Dios. En todas estas experiencias está allí. Así que esto que Jesús deliberante hace de subir a la montaña con sus discípulos, hay un eco a ello, alusiones a todo ello en el pasado. Eso es por un lado. Por el otro, ¿por qué Jesús se transforma? Digamos que de repente se quita ese revestimiento humano de piel y deja entrever algo de sí, ¿verdad? De repente vemos a Jesús todo un ser luminoso, blanco, resplandeciente de una manera intensa. Bueno, bueno, este es el punto, ¿ah? En la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de seres luminosos o radiantes, particularmente tiene que alude a seres no terrenales, ¿no? Son seres no terrenales. Pero en una muestra más amplia de, además del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, el texto canónico, pero si incorporamos una muestra más amplia, literatura judía no canónica, bueno, simplemente este era un código, ¿verdad? En el lenguaje visionario, el lenguaje que narraba visiones, el siempre referirse a alguna persona, algún ser con estas irradiando, emanando luz o con vestiduras blancas, quería indicar al menos que era un ser extraordinario, pero en la literatura canónica invariablemente apunta a un ser no terrenal, ¿ah? Por ejemplo, rápidamente, en Daniel 7, en Daniel 7 del 9 al 10, leo este extracto en esta traducción, la Nueva Biblia de Jerusalén, dice, mientras yo seguía mirando, Daniel 7:9, mientras yo seguía mirando, es una visión, ¿no? Prepararon unos tronos y un anciano se sentó y sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llama de fuego. Y ahí tenemos los elementos, ¿verdad? Las prendas blancas, en extremo blancas, y también la luminosidad que emana de esa persona o de algo que acompaña a esa persona, en este caso su trono, ¿verdad? Llamas de fuego, refulgente, resplandeciente, luminoso, blanco, ¿verdad? Ese es un aspecto. Y después, si uno continúa leyendo Daniel 10, otra visión, dice en Daniel 10:2, en aquellos días yo, Daniel, estaba haciendo una penitencia o ayuno de 3 semanas, no comía alimentos sabrosos, no probaba carne ni vino, ni me ungía con perfumes, hasta que pasaron las 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando yo a orillas del gran río Tigris, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía de topacio, ¿ah? Topacio es esta piedra preciosa, ¿no? Así que había algo de resplandor en él, no dice el color, pero algo de resplandor. Dice, su rostro brillaba como un relámpago. Así hemos alcanzado a ver un relámpago a la distancia. O sea, vemos el resplandor, digamos, ¿no? Brillaba su rostro y dice, sus ojos eran antorchas de fuego, sus brazos y piernas bronce bruñido, ¿eh? Y el sonido de su voz como clamor de multitud. Y continúa describiendo, ¿verdad? Pero en la visión, este ser que él describe es un ser no terrenal. Es un ser no terrenal, así como en la visión, este anciano es un ser no terrenal. De hecho, en la visión, el anciano es un símbolo de Dios, ¿verdad? De la presencia de Dios, quien preside ese trono. Esto es Daniel 7, Daniel 10. O bien, en el Nuevo Testamento, por citar un caso, está este pasaje de Mateo 28, 2, 4. Mateo 28 narra cuando Jesús es resucitado, ¿no?
Es el final del Evangelio de Mateo. Y en el versículo 2 4 dice lo siguiente, y mira, un gran sismo o terremoto. Nuevamente el sismo o terremoto, ¿eh? En Primera de Reyes 19, cuando Elías sube a la cima, dice que había un trueno, relámpagos, luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto, ¿verdad? Pero de nueva cuenta, hay un sismo o terremoto ocurrió, ya que, esta es la razón, ¿por qué ocurre ese terremoto? Ya que un ángel del Señor descendiendo del cielo, yendo hacia la tumba, hizo rodar fuera la piedra que selló la tumba donde colocaron el cuerpo de Jesús, y se sentó sobre esa piedra que él había hecho rodar, ¿ah? Allí está ese ángel del Señor. Y dice el evangelista, por cierto, este ángel era, dice, por cierto, era la forma o la semblanza o la apariencia de él como un relámpago, ¿ah? Es decir, resplandeciente, reluciente, radiante. Eso es lo que vemos de un relámpago. Y además dice, la vestimenta de él blanca como nieve. Otra vez los elementos, vestimentas blancas, intensamente blancas, dice aquí blancas como la nieve, por un lado, y además su forma, su apariencia luminosa, ¿verdad? Radiante, como un relámpago. ¿Y qué ocurre? Dice, pero del temor de él, del temor de este ángel del Señor, fueron sacudidos o estremecidos quienes vigilaban la tumba, los soldados que estaban apostados ahí para vigilar, se estremecieron y llegaron a estar como muertos, quizás se desmayaron, ¿verdad? Algo así. Pero ahí está. Entonces, esta es la manera de describirnos un ser no terrenal. En este caso, explícitamente dice un ángel del Señor. Y así nos lo describe. O bien, la lectura que hizo para nosotros nuestra hermana Nayeli. eh, no, nuestro hermano Carlos, perdón. Nuestro hermano Carlos leyó el texto de Apocalipsis. Y en el texto de Apocalipsis, Juan el vidente, allá en la isla de Patmos, esto al final del primer siglo, nos dice que se encontraba allí en ese lugar. En su momento hemos visto algunas de las razones por las cuales estaba ahí. Y dice que en ese momento ve algo, ¿ah? Ve algo, algo que llama su atención y nos lo empieza a describir esta figura, porque alguien le habla a sus espaldas, ¿verdad? Le dice qué tiene que hacer, se voltea y al voltear nos comienza a describir esta figura y literalmente nos la describe de cabeza a los pies. Nos empieza a hablar de su cabello, de sus ojos, de sus manos y de su apariencia, dice, radiante como el sol en su fuerza, en su punto, ¿verdad? O sea, un ser luminoso otra vez y todo ello un ser luminoso, y a quien nos está describiendo es a Jesús ya exaltado, ¿no? A finales del primer siglo después de Cristo. Esa es la visión de Jesús exaltado, la primera de las visiones con las que inicia el libro del Apocalipsis. Así que en estas cuatro instancias bíblicas, ¿ah? El elemento, el común denominador de estos seres que nos describen es un ser radiante, de él emana esta luminosidad como relámpagos, como el sol en su fuerza, ojos de fuego resplandecientes y además sus ropas, la constante de sus ropas es que son blancas, ¿ah? Blancas como la nieve, blancas como nadie es capaz de blanquear, ¿verdad? Intensamente blancas. Esa es la constante en estas cuatro instancias bíblicas que hemos visto. Si ampliamos la muestra de literatura no canónica, un ejercicio que en algún momento hice, yo concluí lo siguiente, digo así, considerándolo todo, hablo del libro de Daniel, de un libro judío no canónico que se conoce como Primera de Enoc, otro libro judío no canónico que se conoce como José y Asenet, otro texto judío no canónico que se conoce como Apocalipsis de Abraham, el Evangelio de Mateo, al cual me acabo de referir, y el Apocalipsis de Juan, del que también leímos, por lo menos poniendo todos esos textos. Esa es una muestra que indica que había un lenguaje visionario para describir seres extraordinarios, sean divinos, como es el anciano de días en Daniel 7, ¿verdad? Es el creador y Señor, o el eterno, así se refiere a Dios en Apocalipsis de Abraham, capítulo 17. Eso es para describir seres divinos o bien seres humanos. En Primera de Enoc 106 se habla del bebé Noé.
en José y Asenel, capítulo 6, se habla de este personaje José. ¿Eh? En Mateo 17 y su paralelo en Marcos 9, que es el que acabamos de leer, se habla de Jesús, el Jesús histórico, al Jesús que conocieron los discípulos, que conocieron todos sus contemporáneos. Ese es Jesús. O bien, también se usa este lenguaje para describir seres o referirse a seres angelicales. ¿Eh? Ah, como por ejemplo este hombre que describe el vidente en Daniel 10, el extracto que acabamos de leer, o bien de nueva cuenta en el texto de José y Asené, capítulo 14, se habla un hombre del cielo. En Apocalipsis de Abraham, capítulo 10, se habla de un personaje que se llama Iayoel, ¿eh? O bien el ángel del Señor, que procede del cielo, que acabamos de leer en Mateo 28, 2 al 4. O bien también este lenguaje se utiliza para describir a alguien como el Hijo del Ser Humano en Daniel 7, que va sobre la nube y se presenta ante el anciano de días, ¿no? Esto es lo que uno puede por lo menos desprender de este análisis de esa literatura, la canónica y la no canónica, que por lo menos había estos códigos al escribir, al narrar, al referirse a seres extraordinarios y particularmente en la Biblia, seres no terrenales, sea describiéndonos alguna manifestación de Dios o algún ser angelical o incluso un aspecto de la persona de Jesús. ¿Ah? Dios y hombre al mismo tiempo. Bueno, se usa este lenguaje visionario y estos son los códigos. Sus vestimentas invariablemente van a ser blancas y su presencia invariablemente va a ser resplandeciente. Entonces uno lee esto y dice, ah, aquí nos están hablando en el texto bíblico de alguien que no es de esta tierra, ¿verdad? O que tiene una naturaleza que trasciende la nuestra, la terrenal por lo menos. Así que esto es lo que están viendo Pedro, Jacobo y Juan. De repente Jesús es este ser luminoso con estas vestimentas blancas y Jesús deja entrever, ¿verdad? Quita, recorre ese velo, esa cortina y les permite a sus discípulos asomarse. Este es otro aspecto de Jesús, ¿no? Y por cierto, no les tomaría ya, bueno, en un sentido, otra experiencia más a asimilar, porque ya previamente Jesús está durmiendo, hay una tormenta, él está en la parte trasera de la embarcación y despiertan a Jesús, mira, está pasando esto, y Jesús se levanta y se pone a hablarle, le grita al mar, ¿no? Y al viento, y se han quedado sus discípulos, le está hablando al viento y al mar, ¿qué le ha pasado a Jesús? Y lo extraordinario es que se calma el viento, el mar se calma y entonces ellos se preguntan, ¿quién entonces este es? Que incluso el viento y el mar presta atención o se sujeta a él. ¿Quién es? ¿No? Y de nueva cuenta, sus discípulos van en una embarcación, van en la noche, de hecho, nos dan las horas, ¿verdad? Quizá entre 3 y 6 de la mañana empieza quizá a despuntar el alba, y de repente ven una silueta caminando hacia ellos y están aterrados, creen ver un fantasma, pero es Jesús, y fantasma como ellos lo entendían, ¿verdad? Y ven a Jesús caminando, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Alguien camina sobre el mar cuando ellos en su embarcación flotan por el principio de Arquímedes, ¿verdad? De otra manera se hundirían si intentaran caminar. Pero Jesús trasciende ese mundo como lo conocemos, ¿no? Y seguramente ellos se preguntaron porque quedaron así, todos vieron, todos a él vieron y estuvieron agitados o perturbados, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús camine sobre el mar y no se hunda? ¿Por qué a él no le funciona el principio de Arquímedes y a nosotros sí? ¿Ah? Porque él trasciende, ¿ah? Y revela, deja entrever algo de él. Él trasciende nuestro mundo y ahora le ven así, todo luminoso, radiante y nuevamente Jesús deja entrever algo de él a ellos. Este a que han confesado ya Mesías, este hijo de ser humano, es un ser singular, especial, trasciende nuestras categorías humanas, ¿ah? Ya vimos que los científicos tienen que acuñar términos para referirse a aquello que está ahí, pero que no vemos, ¿ah? Y resolvieron llamarle materia oscura, ¿ah? Pudieron quizá emplear otro término, pero así se acuña materia oscura. Bueno,
Y no estoy diciendo que Jesús es materia oscura. No, no, eso no dije. Solo quiero decir que los científicos ven una realidad. Solo el 5% de nuestro mundo, nuestro cosmos, es visible, es palpable, lo podemos identificar. Y hay un 95% que presumimos está ahí, pero no sabemos exactamente qué es, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Continuando con nuestro texto, el segundo punto es la Torá y los profetas apuntan a Jesús. Así que ahí está Jesús, se ha transformado ante ellos, ante sus discípulos, y ellos están así, ¿qué le pasó a Jesús? Y continúa el texto, y fue visto, no solo eso, esa fue la primera sorpresa, y la segunda es que de repente con Jesús está, o fue visto con ellos, ¿verdad? Elías y Moisés. Está Jesús, está Pedro, Jacobo y Andrés, eran cuatro en la cima, y de repente aparecieron otros dos, o llegaron otros dos, ¿verdad? Llegó de repente Elías y Moisés. Ellos ya les era familiar subir a la montaña. ¿Cuántas veces hicieron eso en su vida? Bueno, Moisés por lo menos tres, quizá lo hizo más ocasiones, solo tres tenemos documentadas, y quizá Elías probablemente más de una, pero por lo menos una. Ya les era familiar subir a la montaña y ya sabían que al subir a la montaña, Elías y Moisés allí se iban a encontrar con Yahvé Dios. Pero ahora no está, bueno, ahora está Jesús. ¿Ah? Ahora está Jesús y además a este Jesús que ellos ven es un Jesús todo radiante, con ropas blancas. Ese es el Jesús que ven Elías y Moisés, hay que decirlo. ¿Eh? Y entonces, seguramente esto evocó en ellos la presencia, la manifestación de Dios, de alguna manera, porque eso es lo que conocían Moisés y Elías. Cuando suben a la cima, allí de alguna manera se encuentran con la presencia de Yahvé Dios. Allí escucharon en esa cima a Yahvé Dios. Y ahora está Jesús así todo radiante y con ropas blancas, con esa luminosidad. Y eso, un símbolo, una expresión de la presencia de Dios. Bueno, de hecho, eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. El verbo o la palabra se hizo carne y montó su tienda de campaña entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ahí están esos referentes. Y no solo eso, pues así como en el pasado, Moisés, como vimos en las lecturas, subía a la cima y escuchaba a Yahvé Dios, escuchaba sus interacciones, probablemente él preguntaba. Igual, Elías cuando sube a la cima, ¿ah? Eh, le pregunta, ¿qué haces aquí? Y responde Elías, hay ese diálogo. Hay ese diálogo. Responde Elías y recibe indicaciones, pues de nueva cuenta, es tan natural para ellos dialogar o hablar con la divinidad, en el caso de Moisés, en el caso de Elías, y allí están conversando. Desde luego, los que están al parecer ajenos a la conversación hasta ese momento son Pedro, son Jacobo y son Juan, ¿no? Porque estaban aterrados. ¿Qué está pasando aquí? De repente Jesús se transforma y ahora está Moisés y Elías conversando, como los grandes, no iba a decir los grandes cuates, pero hay esta conversación, ¿verdad? Y ellos están ahí. ¿Qué pasa aquí? Y por eso vemos a Pedro, Rabí, es la primera vez que aparece este vocablo en el Evangelio para referirse a Jesús. Rabí literalmente quiere decir, es una expresión aramea que significa mi jefe o mi maestro. Rabí dice, bueno es para nosotros estar aquí e hiciésemos tres tiendas de campaña o tres cabañas. A ti una, a Moisés, y a otra, y a Elías otra. Y dice el texto, ya que no había sabido qué respondiese. ¿Qué dice Pedro? Bueno, tengo que decir algo, y eso es lo primero que se le ocurre decir. Hay una alusión, ¿va? Los israelitas primero y después el pueblo de judío tenía esta festividad de las tiendas de campaña, que les recordaba el tiempo, ese tiempo de su salida de Egipto hasta que ingresan a la tierra y se establecen, a la tierra prometida, ese transitar por el desierto que se prolongó. 40 años, ese festival celebraba el tiempo en el que el pueblo vivió así en tiempos, en tiendas de campaña, de una manera nómada.
estaban en un lugar, establecían sus tiendas de campaña, ahí vivían un tiempo, después las recogían, seguían avanzando y así estuvieron dando un circuito 40 años hasta que finalmente llegó y se instalan, llegan a ese lugar y se instalan, se internan y ya dejaron atrás las tiendas de campaña, ya vivían en casas más robustas, más sólidas, ¿va? Pero ese festival evocaba, recordaba ese periodo en la vida del pueblo de Israel, donde en una temporada vivieron en tiempos de campañas y eso es lo que le viene a la mente a Pedro, ¿va? Pues vamos a hacer unas tiendas de campañas. Y no solo eso, ¿eh? Además de que están Elías y Moisés en conversación con Jesús, hay otra voz, otro interlocutor asoma y dice 9:7, emergió una nube cubriéndoles, y de nuevo cuenta el elemento de la nube, lo vimos en los textos bueno, en estos episodios que narra el texto cuando Moisés sube a la cima, hay una nube, está ahí la nube, ¿ah? Está en la nube, y quizá algo de eso indica en Elías, ¿eh? Pero bueno, está esta nube y emerge una voz procediendo de la nube, esta voz dice, este es el Hijo mío, el amado, escúchenlo. Y esa voz y esas palabras de esa voz ya la habíamos escuchado previamente, ¿verdad? Cuando Jesús emerge de las aguas al ser bautizado, en un momento veremos ese texto, ¿verdad? Así que está Jesús, está Elías, está Moisés, hay esta conversación y luego emerge esta voz, asoma esta voz, aparece esta voz y participa en la conversación y orienta la conversación. Ahora, el tema de la conversación, dice, es el Hijo mío, el amado. Escúchenlo. Y bueno, a propósito de esto, ¿qué tenían en común Elías y Moisés para apreciar mejor esta escena? Esta escena. Bueno, primero hay que decir que tanto Elías como Moisés fueron convocados por Yahvé Dios a la montaña respectivamente, ¿verdad? Ya vimos las referencias, las citas cuando nos referimos a Marcos 2. Moisés por lo menos 3 veces sube, en una de ellas sube con su asistente José, en la última vale la redundancia, es la última ocasión que él está en la cima, ve a la distancia de la tierra y allí fallece, ¿no? Y ya vimos, Elías sube y ahí se encuentra con Yahvé Dios. Además de ello, a ambos, tanto a Moisés como a Elías, se les atribuye el título de profeta. Explícitamente en Deuteronomio 34:10 a Moisés ahí se le refiere como profeta, ¿eh? ¿Eh? Y a Elías se refiere a sí mismo como profeta en Primera de Reyes 18:22, perdón, en Segunda de Crónicas 21:12 también se refiere a él como profeta, e incluso en Malaquías 4:5, ¿ah? Decía el profeta Elías que va a venir, va a volver, digamos. Así que ya van dos elementos en común. El tercero es esto. El final de sus vidas en la Tierra está rodeado, para usar el lenguaje científico, ¿eh? Vimos ese lenguaje que utiliza la NASA y dice que los científicos se refieren a estas circunstancias misteriosas de nuestro universo. Así que ese es el lenguaje científico, ¿eh? Así que para usar ese lenguaje científico, el final de sus vidas, tanto de Moisés como de Elías, está rodeada de un aura de misterio. En el caso de Moisés, este muere en la cima de una montaña, dice Deuteronomio 34:1, 34, sube a la cima, y en 34:5 dice que ahí muere, ahí está. Pero también dice ese texto, no supo hombre alguno el lugar de su tumba, el lugar de su tumba. Y de hecho, en Judas 9 se recupera este episodio y habla de un ser angelical, ¿ah? A Miguel el arcángel, luchando con alguien por el cuerpo de Moisés. Por el cuerpo de Moisés habla Judas 9. Por otro lado, Josefo dice, Josefo, y ahorita veremos esa referencia, preserva una tradición judía, de que una nube rodea a Moisés y éste desaparece allí en la cima de la montaña, ¿ah? Ahí está la idea. Eso es por un lado Moisés. Por el otro, en el caso de Elías, el texto bíblico nos dice que un carruaje de fuego, tirado por por caballos de fuego, separan a Eliseo. Iban Elías y Eliseo, los dos caminando, de repente asoman en el entorno este carruaje de fuego, tirado por carros de fuego, y estos separan.
a Elías de Eliseo, y Elías asciende en una tormenta de viento al cielo. Y es todo lo que nos dice del final de Elías. De Elías. De hecho, aquí está el texto. En Deuteronomio 34:6 nos dice, o sea, Moisés sube a la cima y después nos dice, lo enterró. Presumiblemente Yahvé Dios enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y dice el texto, no supo hombre alguno la tumba de él hasta este día. No, no había manera de ubicar la tumba de Moisés desde entonces. Desde entonces. Por otra parte, en el caso de Elías, nos dice el texto de Segunda de Reyes 2:11, y estaban ellos caminando. Ellos aquí se refiere a Elías y a Eliseo. Van los dos caminando. Dice, estaban ellos caminando al caminar y al hablar. Es un típico hebraísmo, una manera de referirse. Y mira, un carruaje de fuego y caballos de fuego, presumiblemente tirando este carruaje, y se pararon entre ellos dos, y ascendió Eliyahu, es decir, Elías, en una tormenta de viento a los cielos, ¿no? Y de él expresamente se nos dice que no murió. Nunca se usa el verbo, digamos, Mabet en hebreo, ¿ah? Para referirse a Elías, ¿no? Así que, repito, hay un aura de misterio en los últimos días de estas personas aquí en la tierra. Y de hecho, Josefo preserva esta suerte de tradición en torno a Moisés cuando llegaron al monte llamado Abarín, que es una montaña muy alta situada frente a Jericó, ofreciendo al que estaba sobre ella una vista de la mayor parte de la excelente tierra de Canaán, es decir, atisbando lo que sería la tierra a la que después iría el pueblo. Dice, despidió al Senado o a los ancianos. Este es el traductor, usa el vocablo Senado para referirse a los ancianos. Y cuando iba a abrazar a Eleazar, el sacerdote, y Josué, su asistente, y mientras seguía conversando con ellos, de pronto se cernió sobre él una nube y Moisés desapareció en un valle. ¿Va? Esta es la tradición que preserva Josefo en torno a los últimos días, momentos de Moisés aquí en la tierra. ¿Va? Entonces, eso también tienen en común. Los últimos días en la tierra están rodados de este aura misteriosa. Así que, bueno, repito, ahí está Moisés, Elías, pero Moisés, como en el Nuevo Testamento nos indica, a él se le atribuye la Torá, la ley, digamos, la ley y la Torá. Elías, un símbolo de los profetas. ¿Ah? Así que ahora tenemos a la ley o la Torá y los profetas, ¿ah? Y nos dice esta voz que a él se escuche. ¿Va? Entonces la Torá y los profetas apuntan ahora o atienden ahora a Jesús. Y de hecho esto es algo que leemos en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, quizás recuerde, ese episodio, si lo recuerdan, una vez resucitado, se une a este par de personas que van de Jerusalén a una aldea que se llamaba Emaús. Van un poco decaídos, tristes estas personas, se les une una tercera persona, comienza a conversar con ellas y le dicen, o sea, ¿qué es lo que platican? ¿No? ¿Por qué van así? Dice, pero es que no te has enterado lo que le ha pasado ahorita a Jesús, y comienzan a explicarle. Y entonces él se manifiesta a ellos, se reencuentra con sus discípulos y nos dice que comenzó a explicarles, eh, haciendo uso de la Torá, la ley, los profetas e incluso los escritos, cómo se había escrito sobre él, sobre lo que tenía que hacer y sufrir y padecer y ser vindicado. ¿Verdad? Diríamos un curso de Cristología Express, pero esa es la ley y los profetas, la Torá y los profetas hablan, anticipan, indican algo sobre Jesús. ¿No? Eso es lo que quiere en parte también esta visión comunicar. Y ahora bien, decíamos, ¿no? Esa voz dice, este es mi hijo, el amado, mi hijo mío, el amado. ¿No? Decíamos al inicio del Evangelio, uh, dice Marcos 1:9, ocurrió en esos días, vino Jesús desde Nazaret, o sea, de la región de Galilea, del norte, digamos, y fue al sur, fue sumergido en aguas en el Jordán,
por Juan. Juan estaba en la zona sur, Judea y la región ahí que irrigaba el Jordán, e inmediatamente ascendiendo de las aguas, vio Jesús siendo divididos los cielos. Y cuando vemos esa frase, esa es la pauta para indicarnos, Marcos está describiendo una visión, ¿va? Como en Ezequiel 1:1, los cielos se abren y nos presenta una visión de Dios el Creador y su trono, digamos. ¿Va? Y dice, el Espíritu como una paloma descendiendo sobre él, ¿no? Una alusión a Génesis 2, y una voz surgió o emergió de los cielos, otra vez, tú eres el Hijo mío, el amado, en ti encuentro deleite. ¿No? Así que esta visión de Marcos 1 nos prepara para entender este episodio de Marcos 9 y refuerza el hecho de que estamos atestiguando una visión. Lo que Jesús hace es permite a tres de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, en la cima de la montaña, con todos ecos o alusiones a esos episodios de las montañas en el pasado, en el Antiguo Testamento, les permite ver algo de Jesús. Se asoman y Jesús les deja entrever algo más de su persona, ¿no? Y cómo la ley o la Torah y los profetas apuntan a Él, indican a Él hay que escuchar. Esa es la intención también de esta visión que tiene sus varias capas de significado y expresión. Finalmente, dice el texto, y súbitamente, repentinamente, no más a nadie vieron, excepto a Jesús, solo con ellos mismos. Repentinamente, así como Jesús se transforma y después aparecen estos otros interlocutores y esa voz, así repentinamente también todo se esfuma, se desaparece y solo están ellos, ¿ah? Solo está Jesús y ahora está Jesús nuevamente sin esa luz que emana de él, sin esa radiación que emana de él. Simplemente es otra vez el Jesús que conocían, digamos, con sus ropas normales, ya no nos dice que son las ropas blancas, sino las que traía ese día puestas, y ellos, otra vez los cuatro, ellos en la cima, comienza el descenso, y en ese descenso Jesús les ordena que a ninguno, dice el texto, de las, y ahí el texto en griego, ¿va? De las que, ¿va? Y uno puede suponer de las visiones que vieron, primero que Jesús se transforma ante ellos, y después que aparecen Elías y Moisés, y después que hay una voz, ¿va? O sea, tres sucesivas visiones, si se quiere, ¿va? O una visión en tres partes, si se quiere, ¿va? Que las que vieron, y escucharon además, informasen con gran detalle. Había que preservar ese secreto, si me permiten decirlo. ¿Hasta cuándo había que preservar eso? Bueno, hasta cuando el Hijo del Ser humano de los muertos resucitase. ¿Ah? En el momento en que ocurriese la resurrección, ya podían contar, ya podían narrar a otros este evento, este episodio. ¿Ah? Y nuevamente Jesús se refiere a sí mismo con esa frase, ¿ah? Esa frase apelativa, el Hijo del Ser humano, que hemos visto ya varias veces. Y continúa el texto y la palabra, ellos conservaron. Si eso les pidió Jesús, si eso les ordenó, así lo hicieron, ¿no? Conservan para sí, se aferran a ellos, literalmente dice el texto, se aferran para sí mismos y solo la palabra ellos conservaron para sí mismos, debatiendo qué es lo de los muertos resucitará. Eso como que todavía no lo han comprendido del todo. ¿Ah? En ese tiempo había la expectativa de que iba a haber una resurrección de los muertos, pero esta iba a ocurrir al final de los tiempos, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo es que Jesús habla de que Él va a vivir esa resurrección aquí y ahora? ¿No? Perdón, no esperar hasta el final, hasta la era por venir, era otra manera de referirse, sino aquí en la era actual. Esto es algo que les estaba allí, no alcanzaban a entender del todo, pero mientras le preguntan a Jesús, ¿no? Ya que pues, de alguna manera se enteran que ese es Elías, que ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo supieron que eran Elías y Moisés? Bueno, quizá en la conversación Jesús se refirió a Elías, ¿verdad? Se refirió a él como Elías y a Moisés pues también le llamó Moisés y muy probablemente allí es como supieron, este es Elías y este es Moisés, ¿verdad? Porque estaban conversando. Jesús, Elías y Moisés estaban en una conversación y muy probablemente Jesús se refirió a Elías por su nombre y a Moisés por su nombre y así supieron, ¿verdad? Entonces le preguntan, ¿qué dicen? ¿Qué dice? Dice, ¿qué dicen los escribas? ¿Que Elías tiene que venir primero?
Bueno, en efecto, en Malaquías 4:5, en la versión en Hebreos 3:23, había esta expectativa que Elías iba a venir, iba a hacer algo. ¿Ah? Y Jesús afirma, Elías de hecho viniendo primero restaura o restablece todas, de nueva cuenta el texto líder. Y desde luego, Jesús ahí está aludiendo a Malaquías 3:23 en el texto en hebreo o Malaquías 4:5 en nuestras traducciones al español. Allí está esa cita donde se da esa expectativa de que Elías iba a volver. Sí, Jesús dice Elías iba a volver y dice pero además añade, ¿y cómo ha sido escrito sobre el Hijo del Ser humano que muchas veces sufriese o padeciese y fuese tratado con desdén o desprecio? Dice, no obstante, digo a ustedes que incluso Elías ha venido e hicieron a él tantas como querían, tal como ha sido escrito de él. ¿Ah? En este evangelio, cuando comenzamos a explorar el evangelio, Marcos capítulo 1 nos presentó a este precursor de Jesús, este Elías que había de venir. Ese es Juan el Bautista, eso es Marcos 1. En Marcos 6 vimos cómo a este Elías, al que se refiere Jesús, que es Juan el Bautista, cómo eventualmente el rey Herodes Antipas lo arresta, lo aprende y eventualmente lo ejecuta. Y no es el único testimonio, vimos también el testimonio de Josefo, en efecto que el rey Herodes Antipas lo arresta y eventualmente lo ejecuta. ¿Verdad? Dos testimonios que refieren a lo que le pasó a este Elías que había de venir, que vino en la forma de Juan el Bautista. Y Jesús lo que les está diciendo a sus discípulos es, así como ocurrió con Elías, el precursor mío, que fue Juan el Bautista, así me va a ocurrir a mí. ¿Verdad? Pero a él no se refiere a Elías, él se refiere a sí mismo como el Hijo del Ser humano. Y también como eso estuvo escrito de Elías, también de él se ha escrito que va a sufrir, va a padecer y después va a ser vindicado, usando esa expresión del Hijo del Ser humano. Y esto es lo que hemos visto en las últimas dos sesiones. Jesús tiene todavía en mente la visión de Daniel 7. Allí es donde aparece la frase Hijo de Ser humano y especialmente la traducción en griego de Daniel 7, así lo dice literalmente, Hijo de Ser humano, que es la que usa Marcos 9, Marcos 8, Marcos 2, entre otras. Y en esa visión hemos dicho, aparecen estos cuatro animales híbridos y todos ellos en turno se presentan a este trono del anciano de días. Cada uno de estos animales es destronado y el último es ejecutado y su cadáver, su cuerpo echado a este arroyo de fuego. Y en cambio, ya una vez que eso ocurre, esa destronización de los animales híbridos, viene esta figura humana que se presenta ante el trono de Días y esta figura humana es empoderada, es exaltada, es vindicada. Eso es la visión. Pero en Daniel 7 también se ofrece una interpretación, se le da una interpretación a Daniel. Y en la interpretación nos dice perdón, bueno, nos dice que estos animales híbridos son ya sea reyes o reinos, ¿no? Por un lado. Y nos dice que esta figura humana es en realidad el pueblo de los santos del Altísimo. Y además en la interpretación de ellos se nos dice que este pueblo sufre o padece. ¿No? Digamos, en la visión de Daniel 7 habla de esta figura humana y se le da poder, honor y reino, y en efecto en la interpretación nos dice la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Ah? Entonces, la figura humana en la visión corresponde a a un pueblo. ¿Ah? O sea, esta es una figura corporativa, corresponde a un pueblo en la interpretación y el pueblo es exaltado, pero también nos dice que ese pueblo, antes de ser exaltado, sufre, padece por esa cuarto animal híbrido. ¿Ah? Y eso es lo que Jesús recupera de este pasaje de Daniel 7, tanto de la visión como de la interpretación. En Jesús se actualiza la visión, Él es ese hijo de ser humano, va a ser vindicado, va a ser empoderado, va a ser exaltado, pero también, como dice la interpretación de Daniel 7, también Él va a sufrir, va a padecer. ¿No? Y Jesús
toma esos dos elementos, el de la visión y de la interpretación, y los hace suyos, ¿ah? Y eso se los ha dicho a sus discípulos. Ya es la segunda vez que les dice, ¿ah? Sí, yo soy el Mesías, pero el Mesías tiene que ser enjuiciado, ejecutado y al tercer día resucitado, o sea, reivindicado, ¿verdad? Sufre y entonces es exaltado. Así como en la visión dice, este pueblo, dice versículo 25, la cuarta bestia dice, perseguirá a los santos del Altísimo, versículo 25, tratará de cambiar las fiestas y la ley y los santos quedarán sometidos durante, en el texto en hebreo dice un tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Que aquí usan la traducción 3 años y medio, pero literalmente dice tiempo y tiempos. O sea, un tiempo se duplica o se multiplica tiempos y después se reduce a la mitad y medio tiempo. Y dice, pero cuando el tribunal haga justicia, le quitarán el poder y será destruido y aniquilado totalmente esa cuarta bestia, y entonces la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos, ¿eh? Otra vez, así que en la interpretación, este pueblo sufre y padece primero y después es exaltado o reivindicado. Y eso es lo que anticipa Jesús con él. Así como en la visión de Daniel, a él también le va a ocurrir eso. Así que en conclusión, hermanos, Jesús deliberadamente lleva a 3 de sus discípulos a la cima de una montaña y con ello evoca estos episodios emblemáticos de figuras del pasado o expectativas sobre el porvenir, como vimos, el mensaje de buenas nuevas sobre la presencia de Dios. Además, tiene como telón de fondo esos símbolos del paganismo greco-romano de la época, ¿va? La gruta, la caverna, la cueva dedicada a esa deidad Pan, deidad griega, y el templo de Octavio Augusto. En esa cima, Jesús se metamorfosea, se transforma, ¿eh? Deja entrever que hay algo más que Él, ¿eh? Así como los científicos están buscando qué es la materia oscura, así Jesús nos deja entrever que es más que esa carne, que es más que un ser humano, ¿eh? Deja entrever algo de sí. Usa ese lenguaje visionario que predomina en el texto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, y cuando vemos un ser radiante con ropas blancas, nos indica que es un ser no terrenal. Así es como Jesús comunica a la sociedad, es más que un ser terrenal. ¿No? Así lo dice, no lo dice con palabras, lo dice con este lenguaje visual, digamos, ¿no? ¿Ah? En dicha visión asoman Moisés y Elías. ¿Ah? ¿Cómo sabían que era Moisés y Elías? Muy probablemente, yo argumento, que Jesús, pues están conversando, y Jesús se refiere a Elías como Elías, le dice, oye tú Elías, o oye tú Moisés, y así se enteraron, es Elías y es Moisés, ¿verdad? Porque ¿cómo sabrían ellos, no? De otra manera. Pero esa es una manera muy plausible, diría yo, ¿ah? De que haya sido el caso. Bueno, asoma Moisés, Moisés como representante de la Torá, ¿verdad? Y Elías como representante de los profetas, y hay esta voz, este otro interlocutor divino que dice que todo apunta al Hijo. ¿Ah? Escúchenlo a Él. Hemos escuchado la Torá, hemos escuchado a los profetas, ahora es tiempo de escuchar al Hijo. ¿Ah? Como dice Hebreos 1, ¿ah? En tiempos pasados Dios habló, ¿ah? Y ahora habla por el Hijo. Entonces Jesús precisa que el precursor, Elías, en su caso, ha venido, y este fue Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue ejecutado. Herodes Antipas lo mandó a ejecutar, lo dicen los evangelios, lo dice también Josafo. ¿Ah? Una suerte similar le espera al Hijo del ser humano, eso ha dicho Jesús, y él apela a la visión e interpretación que se halla en Daniel 7. ¿Ah? Esta figura humana representa a este pueblo que sufre, padece primero, pero después es exaltado, vindicado. Eso que le pasa al pueblo también le va a pasar a Jesús. Sufre y padece, pero entonces es vindicado y exaltado. Bueno, algunas implicaciones de este texto que hemos explorado hoy. Esta puede ser una, al estudiar el Evangelio según Marcos, ¿qué aspectos de la persona de Jesús se nos han revelado que no habíamos considerado previamente? ¿Ah? Cada vez vemos algo más de Jesús que no teníamos en cuenta. ¿Ah? Camina sobre el mar, alimenta una multitud, se manifiesta, bueno, acepta ser el Mesías teniendo como trasfondo esos símbolos de la cultura grecorromana, y ahora deja entrever algo. ¿Ah? Es más que un ser humano y lo dice de esa manera. ¿Ah?
transformándose ante sus discípulos, siguiendo esos códigos de la literatura bíblica, particularmente. Otra implicación, cuando leemos las escrituras, ¿cómo vemos en ellas que apuntan a Jesús? Porque eso es lo que nos está comunicando esta visión. La Torá habla, los profetas hablan y de alguna manera ellos, esas voces, nos deben orientar, empujar o enfocarnos en Jesús. Ahora, finalmente, el Hijo del Ser humano daniélico que sufre primero y es vindicado, así está en Daniel 7. Eso cómo ilumina nuestra vida de fe en Jesús día a día. En palabras de Jesús mismo, hay que negarnos a nosotros mismos, hay que levantar y acarrear nuestra cruz y hay que seguirle a Él. Esa es la vía, esa es la ruta, ese es el camino que Jesús traza para todos nosotros que resolvemos seguirle. Bueno, gracias hermanos por su atención.